una palabra que ha sido tomada del libro de Esther. Y yo quiero empezar con una reflexión, mis amados hermanos. Yo les voy a consultar. Una persona natural, cuando necesita acudir a un lugar, a una autoridad, a un sitio en donde necesita tener atención, por ejemplo, si tenemos que acudir a una autoridad civil, muchas veces no podemos o nos sentimos incapaces de poder llegar. Entonces necesitamos una persona que conozca en mi localidad al prefecto, al alcalde, que sea conocido, que sea relacionado de tal manera que yo pueda llegar pronto a él. ¿Para qué? Para que abra camino. Si tuviera que acudir a un lugar a pedir a lo mejor colaboración, una ofrenda para las obras que nosotros tenemos en la iglesia, lo que ponemos delante es la congregación a la cual representamos y el nombre de nuestro pastor quizá, porque necesitamos identificarnos con algo. Y si fuese el caso natural, como el que nos toca afrontar como madres, como padres, en algún momento y nos llaman a la escuela o debemos ir, ¿por qué? Porque nuestro hijo faltó, porque nuestro hijo tuvo una nota baja. ¿Cómo llegamos nosotros a ese lugar? Usualmente yo me examinaba en mi vida pasada y en alguna ocasión tuve esa necesidad y yo ¿qué hice? Compré un presente. ¿Y uno con qué finalidad lo hace? Por abrir camino, por llamar atención para que nos atiendan, por ganar la gracia de esa persona para que nosotros podamos alcanzar un favor. Eso nos sucede, mis amados hermanos, en el mundo natural. Pero en esta noche, el libro de Esther nos quiere hablar sobre esa gracia, ese algo que nosotros portamos, que nos lleva hacia un lugar, no sabemos qué es, no lo podemos describir, pero realmente que tiene mucho poder. Y a eso queremos llegar en esta noche. Hemos entregado este tiempo en las manos de nuestro Señor y yo voy a empezar dándoles una breve síntesis de lo que sucedía en los inicios del libro de Esther. Primeramente, mis amados hermanos, el libro de Esther, un texto histórico que se encuentra en el Antiguo Testamento y nos relata la historia de cómo una joven judía huérfana llamada Esther se convierte en reina de Persia. Ella arriesga su vida con gran valentía para salvar a su pueblo de un plan de exterminio, aniquilación, organizado por el oficial Amán, súbdito del rey Asuero, quien gobernaba en Susa, capital del imperio persa, actual República Islámica de Irán, por aquella época en el año 539 a.C. En el capítulo 1 de Esther nos dice que existe un ascenso al trono. La Biblia empieza en el argumento de que al tercer año de su reinado el rey Asuero ofreció 3 banquetes en el reino. El primero, el rey ofrece un banquete que duró 180 días, 6 meses de celebración. A él estaban invitados todos los príncipes, los cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores, príncipes de las 127 provincias que él gobernaba, mostrando las riquezas que poseía y les hizo ver cuán grande y poderoso era su reino. El segundo banquete fue ofrecido en el patio del palacio. Duró 7 días. Y ese banquete el rey lo ofreció para celebrar con la gente del pueblo. Y hubo una tercera celebración, un banquete convocado por la reina Basti, la reina del rey Asuero. Y ella ofreció este banquete a las mujeres de todos los invitados. Mis amados, todo esto ocurría en la casa real del rey Asuero con el propósito de mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Así nos dice el relato en Esther 1:4. Más adelante, en el mismo capítulo 1, versículo 10, nos dice que al 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a 7 de sus eunucos,
hombres de su confianza, para que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey. Les dijo que ella debía venir luciendo la corona de reina, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque ella era verdaderamente muy hermosa. Para ello, Vasti, la reina, no quiso ir, no quiso obedecer. La orden del rey, en su discernimiento, hizo que se negase a obedecerlo. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra que él estaba un tanto ebrio. Pero él también estaba orgulloso, y lo que le iba a pedir a lo mejor era humillante para la reina. Al saber esto, el rey se puso furioso. Y dice la palabra de Dios que el rey preguntó a los sabios que conocían los tiempos qué había de hacer con la reina Vasti según la ley. Más adelante en el versículo 15 vemos cómo uno de sus consejeros le responde y le dice de esta manera. Cuando el rey les preguntó, la reina Vasti ha desobedecido mis órdenes de acuerdo con la ley. ¿Qué debo hacer con ella? Entonces Memucán les respondió al rey y a todos los consejeros, sino también a todos los jefes y a toda la población. Cuando las mujeres de Persia y Media se enteren de lo que ha hecho la reina, tampoco respetarán a sus esposos. Hoy mismo les dirán a sus esposos lo que hizo la reina y vamos a tener muchos problemas. Ellos tendrán en poca estima a sus maridos. Habrá mucho menosprecio y enojo. Diciendo el rey Asuero, mandó a traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. La verdad, mis amados hermanos, que la actitud de la reina Vasti trajo mucha conmoción. Caos habrá para las mujeres. Se rebelarán y nadie va a querer obedecer a sus esposos. Si la reina no lo hace, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Si nosotros nos ponemos a meditar, en realidad que si el rey estaba en una condición no adecuada, hubiésemos dado también la razón a la reina Vasti. Pero hay actitudes, mis amados hermanos, que se toman cuando las soportamos la primera vez, como que se vuelven ley. Estos varones estaban mirando o protegiendo de cierta manera el comportamiento que iba a suceder dentro de los hogares. Pero sin embargo, esto fue lo que dio lugar para que pase algo muy duro para la reina Vasti. Ellos le sugirieron, si le parece bien a su majestad, ordene que Vasti ya no siga siendo la reina. Esta desobediencia le costó el trono. Y ellos le dijeron, y que esa orden sea ley para Persia y Media, para que nadie pueda cambiar su decisión. Además, elija usted otra reina. O sea, el puesto de Vasti, el lugar de Vasti estaba disponible. Y ellos pretendían que venga una reina que sea mejor que ella. Cuando se conozca la orden de su majestad en todo este gran reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos, sean ricos y pobres. Guardar el orden es necesario, pero de aquí podemos examinar muchas directrices. Dice la palabra del Señor en el versículo 21 que el rey y a todos los consejeros les agradó este consejo. Entonces el rey envió cartas a todas las provincias del país y estas fueron escritas en el idioma de cada provincia y dejaban en claro que el esposo era el jefe de la familia y que en la casa se debía hablar su idioma. Hasta aquí el relato del capítulo 1 para poder introducir qué es lo que nosotros queremos conocer. Cómo Esther llegó al palacio. El capítulo 2 nos dice que una vez sosegada la ira del rey, habían pasado 4 años, el rey se acordó de lo sucedido con Vasti. Entonces los cortesanos, sus consejeros, le dijeron al rey, Su Majestad debe nombrar asistentes en todas las provincias del país para que se busquen jóvenes hermosas y solteras. Esas jóvenes deberán ser llevadas a la casa de las mujeres de su palacio y allí estarán bajo el cuidado de Hegai, un hombre de confianza a cargo de las mujeres, para que les dé el tratamiento de belleza.
debido, propio para ellas. Vestidos, aromas, baños de especies y todo lo que necesitaban para verse muy bonitas las mujeres, especialmente si se iban a presentar delante del rey. Entonces su majestad elegirá la joven que más le gusta y nombrará a reina en lugar de Vasti. Esta sugerencia también agradó al rey y así se hizo. Es así, mis amados hermanos, como Esther participa en este gran evento de belleza y llega a ser elegida como la nueva reina, ocultando ante sí su origen judío bajo el consejo de su primo y tutor Mardoqueo. Y con este antecedente, con esta historia que les he contado, mis amados hermanos, vamos a entrar en el tema. El tema de esta noche es la gracia que te precede. Mis amadas hermanas, ¿y qué es hallar gracia? Hallar la gracia es encontrar favor, aceptación, benevolencia ante los ojos de alguien que tiene la capacidad de favorecer. Dicho esto, vimos cómo el mover de Dios concede a Esther una gracia sobrenatural en el transcurso de esta historia, hasta que ella pueda cumplir el propósito para el que fue llamada reina. Y la primera gracia que vamos a encontrar en este libro de Esther es la gracia de Esther que se manifiesta ante Mardoqueo. Esther capítulo 2 versículos del 5 al 7 nos dice que en Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Jair, nieto de Simí y bisnieto de Quis. Y era uno de los prisioneros que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se había llevado de Jerusalén junto al rey Joaquín de Judá. Mardoqueo había criado a una prima suya llamada Esther. ¿Por qué? Porque ella era huérfana. Cuando murieron sus padres, Mardoqueo la adoptó como hija propia. Y dice que Esther era muy hermosa y elegante. Nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mis amados hermanos, el Señor nunca nos deja solos. Él está a nuestro cuidado y cuando Él actúa, Él no se equivoca. Él nos lleva hasta el lugar correcto. En Efesios 1:5 la Biblia nos dice que el Señor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Recibe favor de parte de Dios. Y lo primero que existe es en el corazón del Padre no dejarla así desamparada. Y cuando Él está con nosotros nos lleva hacia un lugar seguro. Y Él pone gracia en Mardoqueo, ¿para qué? Para que pueda recibir a Esther como a su hija. Mardoqueo era un judío descendiente de la tribu de Benjamín, que vivía en la ciudad de Persia de Susa. Su familia había sido llevada cautiva desde Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo era un hombre correcto, era un hombre fiel, temeroso de Dios, dispuesto a obedecer su ley y no inclinarse delante de los hombres. Esther era su prima, menor que quedó huérfana, por lo que Mardoqueo la adoptó como una hija y la crió con esmero como si fuera propia. Dios puso gracia en Esther para que su primo la vea con gran amor, vea su necesidad, su desamparo y la pueda cuidar con gran amor, para que se pueda hacer cargo de esta orfandad y ellos puedan gozar de una vida diferente. A lo mejor Mardoqueo no tenía una libertad porque dice que venían de un destierro, pero él asume una paternidad para Esther. La instruye con amor, con fe, la sostiene, la alimenta, la protege, como un buen padre haría con su propia hija. Guarda su identidad para guardar su vida, y al llevarla a un lugar extranjero, él tiene que cambiarle el nombre. El nombre original de Esther se llamaba Hadasa, y eso significa mirto, una planta asociada a la Biblia con imágenes de paz, de restauración y de bendición. Esther fue el nombre que adoptaron para Hadasa en Persia.
y esto significaba estrella, un nombre que se relacionaba con una deidad antigua de Mesopotamia. ¿Cuál fue el resultado? Aunque el nombre de Dios, mis amados hermanos, no se nombra en ninguno de los versos del libro de Esther, ni en la narración de esta historia, podemos sentir la presencia de Dios protegiendo a una niña desamparada, proveyendo cuidados, sustento, hábitos, principios y sobre todo una fe, la fe que profesaba fielmente su primo Mardoqueo. No se trata solamente de que Esther pueda caer a alguien. La gracia que nos precede, mis amados hermanos, hace que la persona que tiene autoridad o que tiene la potestad de hacer algo decida mirarnos favorablemente y actuar en tu beneficio. La segunda gracia que existe delante de Esther es que se hace visible delante del eunuco, del hombre de confianza encargado de cuidar las mujeres del rey. Esther 9 nos dice la palabra. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey. El cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos, alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a la mejor de la casa de las mujeres. Hegai, mis amadas hermanas, era el eunuco, el que le servía al rey Asuero. Él era el guarda principal del harén de la casa de las mujeres. Él era el especialista de embellecer y cuidar a las mujeres que llegaban al rey. No era un empleado más. Él era el que conocía el corazón del rey, el gusto del rey. Era el que preparaba el placer, el deleite para el rey. El favor que adquirió esta doncella, dice que la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Hegai era como la puerta que se abría para llegar al rey. Y debido a que Esther le agradó desde el primer momento, este eunuco le trata con mucha preferencia, acelera el proceso de embellecimiento, le asigna las mejores criadas, los mejores trajes, los mejores perfumes, todos los atavíos que una mujer usa para estar perfecta, regia ante el rey. Así la ubica en la mejor sección del palacio, en las mejores manos y sobre todo ante los mejores ojos. Esther no pudo haber llegado. Esto habla de la gracia y el amparo silencioso que Dios concedía a Esther. Sin duda la gracia divina precedía a Esther en todo momento. Cuando vamos al capítulo 2, versículo 15, nos dice que cuando le llegó a Esther, la hija de Abijail, el tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, el tiempo de presentarse delante del rey, Esther ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, el eunuco, guarda de las mujeres, y dice que ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Y aquí empiezan a aparecer esas cualidades tan bonitas realmente que los hijos de Dios debemos manifestar. Dice que cuando las personas que tenemos una vida espiritual caminamos en verdad, caminamos en orden y en obediencia, cuando confiamos en Dios, realmente Él puede obrar en nuestra vida. Y nosotros podemos caminar confiados, sabiendo y conociendo que Dios no se equivoca en los procesos que nos pone en el camino. El Señor sabe lo que hace. Juan 8:42 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto es algo que el Señor nos pide como una característica
como una cualidad de los hijos de Dios: ser obedientes. Juan 8, 42, 44 nos dice que Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, me obedecerían. Entonces les decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y muchas veces, mis amados hermanos, es necesario que nos recuerden la obediencia, porque cuando nosotros no podemos obedecer en nuestro mundo natural, en nuestro entorno, tampoco le podemos obedecer los mandatos a nuestro Señor. Y cuando nosotros decimos que le amamos, realmente tenemos que llevar nuestra dirección, nuestro corazón, nuestros pensamientos a la presencia del Señor. Cuando nosotros hacemos con nuestra vida, con nuestras decisiones, con nuestros momentos, como nosotros queremos, como nosotros pensamos, muchas veces leemos un pasaje bíblico, nos exhorta y muchas veces estamos creyendo que es exageración, que no es para tanto. En otros casos escuchamos que eso fue para otros tiempos. No estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos amando su palabra. Y dice el Señor: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Cuando nosotros hacemos a nuestra voluntad y no a la voluntad del Señor, no manifestamos esas características de ser los hijos de Dios. En esta historia nos narra sobre la obediencia. Y mis amados hermanos, la obediencia trae gran bendición. Estamos enfocados en lo que sucedía a Esther. Esther era obediente. Dice claramente que ella no quiso hacer ninguna otra cosa que no le haya sugerido Hegai. Esto le trajo a ella una gran bendición. Ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai el eunuco. ¿Y qué sucedió? Ella halló gracia y favor delante no solamente del eunuco, sino de todas las personas que ella estaba rodeada. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, realmente Él va delante de nosotros. Esas cualidades que nosotros podemos manifestar es realmente la presencia, la compañía de nuestro Padre. Él va adelante poniendo esa gracia que nadie sabe cómo, pero que va abriendo puertas y afirma nuestros caminos. Los hombres y mujeres de fe reflejamos el carácter de Cristo. Y para seguir a Cristo, mis amados hermanos, tenemos que ser fieles a sus mandatos. Tenemos que ser enseñables por medio de la palabra. Esther nos muestra que ella se dejó guiar, que ella fue enseñable y que se dejó aconsejar. Y también nos dice que los que le seguimos a Jesús debemos ser disponibles, estar dispuestos para cuando Él nos llame. ¿Cuál es el resultado de la obediencia? Mardoqueo, mis amados hermanos, estaba al servicio del rey, pero él no aprovechó ese lugar para recomendar a Esther. No le dijo al eunuco: ella es como mi hija. Esther, entre todas, sin carta de recomendación, sin referencia ni presente, ella se presentó con obediencia, con una disposición humilde, y eso le trajo buenos resultados. Y si traemos esto a nuestra vida cotidiana, cuán maravilloso es que una persona se muestre dócil, sea enseñable para las tareas del hogar, las tareas del trabajo, actitudes profesionales, inclusive hasta para servir en el ministerio. Qué maravilloso cuando alguien reconoce humildemente que necesita aprender de otro. Reconocer que no lo sabemos todo y que siempre va a haber algo bueno que recibir de un hermano. Eso demuestra
el carácter de Cristo en los que le seguimos. Hallar gracia es recibir un favor que no podemos exigir, pero que puede abrir una puerta, aquella que no podíamos abrir por nuestras propias fuerzas. La tercera gracia es la más marcada en esta historia de Esther, porque la vemos que se manifiesta en diferentes ámbitos. En Esther 2, 16, 17 nos dice la palabra del Señor, que Esther fue llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10. Y él, el rey, amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló en ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Todo lo que Esther estaba viviendo, en realidad, no era solamente por su belleza. Ella no llegó al trono por sugerencia o por recomendación de alguien. Esther no se presentó delante del rey llevando un presente como su majestad. Esther llegó porque Dios estaba con él. Cada momento que el Señor puso gracia fue abrir una puerta para conducirla hacia donde ella tenía que llegar. Así que, mis amados hermanos, gracia que nos precede es la capacidad que Dios concede para estar en un lugar que humanamente nos supera. Y sin la magnitud de las circunstancias sea mayor que la confianza que tenemos en Dios. Humanamente hay sitios o aspiraciones que no las podemos alcanzar. Solamente la gracia de Dios nos puede permitir estar en ese lugar. Dice la Biblia que cuando el rey la vio, no solo le gustó, sino que la amó más que a otras mujeres. Y halló gracia. Encontró mucho agrado, encontró en ella favor, aceptación, benevolencia. Y ello hizo que ella sea digna de la corona que había dejado Vasti. Mis amados, la gracia que Dios concede muchas veces puede convertirse también en una responsabilidad. Y la gracia que nos concede puede ser la puerta que Dios abre para el cumplimiento de una misión. Dios puso gracia en Esther para Mardoqueo para que él la pueda adoptar como hija y la pueda preparar en fe, en todas esas actitudes, en esas cualidades, inclusive para que puedan llegar a este lugar del palacio. Dios puso gracia ante el eunuco para que él la prepare y le dé lo mejor que tenían en palacio para que ella se presente delante del rey. Dios pone gracia en Esther para ir al rey. Y es ahora que nosotros vemos esa gracia muy particular. Cuando Esther ya es reina, ahora ocurre lo inesperado. Dice la palabra del Señor que debido al terco corazón de uno de los funcionarios cortesanos del rey, el pueblo llega a encontrarse en un gran conflicto. Amán, que era un cortesano del rey, obsesionado, dolido, herido porque Mardoqueo, el que guardaba la puerta del palacio, padre adoptivo de Esther, no se inclinaba delante de él. Él se ingenia, trama un gran plan para exterminar, para aniquilarlo. Y junto con Mardoqueo, él quería exterminar a todo el pueblo judío. Y le propone al rey lo siguiente. En Esther capítulo 3, versículo del 8 al 10 nos dice: Amán le dijo al rey Asuero lo siguiente: Majestad, en su reino vive gente de otra raza. Se los encuentra uno por todos lados. Tienen leyes diferentes y no obedecen las órdenes de su majestad. No es conveniente dejarlos vivir en el reino. ¿Y a su majestad le parece bien?
y ordena que sean destruidos, yo daré 330,000 kilos de plata a los administradores del tesoro del rey. Él estaba dispuesto a invertir sus bienes, su tesoro, con la finalidad de poder quitar de su vista, de su camino, a Mardoqueo y a todo su pueblo judío. El rey obviamente confiaba en este servidor, y dice que el rey se quitó de su mano el anillo con el sello real y se lo dio a Amán, el enemigo de los judíos, y le dijo: puedes quedarte con tu dinero, haz con esta gente lo que te parezca. Estamos viendo aquí que esta persona realmente llevó una cizaña al corazón del rey, pero tuvo un respaldo porque el rey confiaba en él. Muchas veces nosotros tenemos personas a nuestro servicio, a nuestro cargo, les hemos delegado alguna función, y a lo mejor, como este señor Amán, si se acercan, nosotros podemos creer que lo que están diciendo es correcto o que están haciendo lo justo. Pero este pasaje a mí me llama a meditar para que nosotros seamos cuidadosos, seamos sigilosos, que tenemos que ir directamente al lugar en donde podemos encontrar la esencia para poder juzgar y decidir lo correcto. Una vez que el rey autoriza a este señor Amán para que haga lo que sea con los judíos, ellos emiten un edicto, una ley que dictaminaba muerte para el pueblo judío. Si nosotros nos preguntamos, amadas hermanas, ¿quién estaba cerca del rey? ¿Mardoqueo o Esther? Cuando el corazón al conocimiento de Esther, realmente ella se puso en gran aflicción, inquieta, no sabía lo que estaba sucediendo. Es ahí cuando Mardoqueo le revela para qué hora quizás es que ella ha llegado al reino. Una vez enterado todo lo del edicto, todo lo del decreto, es cuando Esther se entera que ella estaba en ese lugar para interceder por su pueblo. Y es ahí cuando esta mujer judía, huérfana, reconoce cuál era su propósito: llegar al rey e interceder por salvación de su pueblo. No había otra opción para Esther. Era un momento crucial para esta joven reina. ¿Qué podía hacer una reina que no había sido llamada hace 30 días por el rey? ¿Cómo podía Esther presentarse sin ser esperada? ¿Cómo puede ir al rey sin esperanza de guardar su propia vida? ¿Cómo suplicar por salvación para un pueblo cuyas leyes eran diferentes y sus hombres no se inclinaban ante ninguna majestad en este mundo? Realmente para Esther era un gran conflicto, era un momento decisivo. En Zacarías 4:6 nos dice que nosotros no actuamos no por el poder ni la fuerza, sino por el Espíritu de Dios, del Señor de los ejércitos. En Esther 16 es el secreto de Esther. Cuando ella se enteró de toda esta situación que estaba sucediendo, Mardoqueo le pidió que ella debía interceder, porque el pueblo judío iba a morir, había un edicto. Es ahí cuando Esther le envía una respuesta a Mardoqueo, y ella le dice: reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. La gracia la adquieres, amada hermana, en presencia de nuestro Padre, del que nos adoptó primero. La gracia que nos precede se adquiere en su presencia.
Nosotros delante de nuestro Padre podemos ir de rodillas. Ahí podemos llorar, podemos lamentar, podemos gritar, podemos clamar, podemos rogar, confesar nuestros miedos, nuestras angustias, reconocer que sin Él no podemos. Es en ese lugar correcto donde debemos afligirnos. Es ese lugar en donde nos debemos humillar. Cuando salimos de ese encuentro con nuestro Padre, nosotros hemos alcanzado dirección. Nosotros sabemos confiadas y seguras que tenemos protección. Alcanzamos una dependencia tan grande que solamente podemos confiar en el cuidado de nuestro Padre. Y es ahí, mis amadas hermanas, delante de Dios, en donde Él pone esa gracia que nos precede. Es ahí en donde adquirimos la sabiduría que nos da el Padre. Y es ahí en donde nosotros nos levantamos con una fortaleza para cumplir su obra. En Esther 5, del 1 al 3, nos dice que aconteció que ya era el tercer día de este ayuno, y Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio. Delante del rey se presentó, y dice que el rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. 3 días sin comer ni beber, afligida en presencia de nuestro Padre, ella se levantó con fortaleza. Ella se levantó con una decisión para ir al rey. Ella se vistió de una valentía para afrontar la misión, y ella pudo tomar dirección para empezar a accionar toda su misión. Dice la palabra del Señor que cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Entonces Esther se acerca y le tocó el extremo del cetro. Aquí nosotros podemos ver cómo Esther va con identidad, con afirmación, con valentía. Cuando ella no quiso ir, Esther estaba tan fortalecida y convencida de su propósito que se presentó sin ser llamada. Y esa actitud impresionó al rey. Mis amadas hermanas, la valentía no viene de mí, viene de la gracia que va delante de mí. El rey le dijo: ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Cuando ella encontró gracia delante del rey, no tuvo necesidad de pedir. El rey quería servirla. Él estaba dispuesto a darle la mitad del reino, aún sin saber cuál era su petición. Cuando la gracia de Dios va delante de nosotros, nada tenemos que pedir, mis amadas hermanas. El favor viene a mi beneficio, y por ende, en este caso, también venía en favor del pueblo. Ella manifestó la petición, pero el rey ya le había dado hasta la mitad de su reino. Dice la palabra del Señor que para ella poder comunicarse con él, ella ofreció un banquete. Y cuando estaban en el banquete que Esther le ofreció para el rey, mientras bebían el vino en el banquete, el rey le dijo: ¿cuál es tu petición? Pues te será concedida. Y cuando la gracia del Señor, mis amadas hermanas, nos precede, no es momentánea, es permanente. El Señor nos sostiene. Aunque no hemos leído toda la Biblia y no se haya nombrado en todos estos pasajes que los estoy haciendo a manera de relato el nombre de Dios, podemos percibir, mis amados hermanos, que en ningún momento el Señor se apartó de Esther. Cuando reconocemos que cada puerta se abrió y no fue por un mérito, sino por una gracia, su favor,
nosotros vamos con una seguridad de saber que nuestro poderoso amo y Señor está con nosotros. En el capítulo 5, versículo 8 nos dice que Esther invoca nuevamente el haber hallado gracia ante los ojos del rey y lo vuelve a invitar a otro banquete. La reina intercede por su vida y la de todo su pueblo. Y el haber hallado gracia ante los ojos del rey, realmente él puede cambiar todos los decretos. En Esther 9:12 nos dice, mis amados hermanos, que cuando el rey había cambiado el edicto, realmente hubo libertad, hubo gozo, hubo alegría para todo el pueblo. El rey emitió sendas cartas en las cuales se comunicaba que la exterminación para el pueblo judío ya no estaba vigente. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 12 del capítulo 9 le dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a quienes se reconocían como los enemigos, 500 hombres y 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué es tu demanda? Y será hecha. El pueblo ya era libre. Esther alcanzó gracia delante del rey. Fueron salvos. Ya no había una amenaza de muerte. Y sin embargo vemos que la gracia que precede a Esther permanece. El rey estaba dispuesto a seguir concediendo favor para esta reina, para esta mujer, que con una valentía sobrenatural se presentó delante de su majestad para alcanzar cobertura, salvación y liberación para su pueblo. Ese era el propósito de Dios de haber puesto a Esther en este camino. Cuando Dios pone gracia en cada uno de nosotros para presentarnos delante de los hombres, no es para que nosotros nos llenemos de vanagloria o para que tengamos orgullo, ni para que ostentemos lo que el Señor nos haya favorecido. Si tenemos una casa, el Señor dice que nosotros tenemos que ser buenos huéspedes, que podemos recibir a alguien para dar alojamiento, para recibir a esa persona que necesita conocer su mensaje de salvación. Si tenemos un cargo, un puesto que el Señor nos haya dado, no decir solamente: hermoso, el Señor me bendijo y me dio este trabajo, en donde gano tanto, en donde estoy súper bien. Detrás de eso hay un propósito de Dios en cada uno de nosotros. Deberíamos preguntarnos: Señor, ¿qué es lo que debo hacer en este lugar, en este empleo? Si el Señor nos ha llamado inclusive a servirle en algún ministerio, nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar esa misión. Y si en algún momento, mis amados hermanos, nos sentimos débiles, asustadas, o creemos como la joven Esther que a lo mejor no estaba dispuesta a hacer nada porque el temor en un momento sí la abrazaba mucho, nosotros lo que debemos hacer es buscar ese respaldo, esa gracia en presencia del Señor. Usó su belleza. Esther no lo usó a su contacto más cercano, que era Mardoqueo. Esther no se valió del favor de Hegai, que era el más cercano del rey. Esther buscó la presencia de Dios. Y algo maravilloso es que ella pidió el respaldo de todos los que tenían el mismo sentir. Nosotros nos podemos encontrar en un conflicto, en una aflicción. Y también podemos pedir el respaldo de las otras personas que estamos al otro lado de la línea, como lo venimos practicando, y es algo maravilloso, este cuarto de victoria. A veces no podemos entrar en alguna conexión, pero si una hermana está clamando, necesita respaldo, oración, ahí estamos. Y eso es lo que el Señor quiere. Él ha puesto una gracia particular en cada una de nosotras
Y es esa presencia divina la que va adelante, la que nos acompaña. No somos nosotros. El Señor nos ha dado los dones, nos ha dado talentos, nos ha dado oportunidad, nos concede esos sitios inclusive donde nos podamos desarrollar. Y nosotros debemos ser esas personas dispuestas para que el Señor nos pueda usar. Dios es grande y poderoso. Él es el creador de absolutamente todo. Nada existe sin que Él lo haya dispuesto. Él pudiera hacer muchas cosas, pero sin embargo, Él prefiere trabajar con seres humanos. Él prefiere trabajar con su corazón y con el mío. Él prefiere usar a personas sencillas, simples, para que se pueda manifestar su gracia y su poder. Que cuando vayamos a un lugar nosotros no nos presentemos solamente con la mejor ropa, ni con la mejor actitud, ni con un presente. Que hagamos con ese respaldo, con esa gracia que Dios ha puesto en cada una de nosotras, porque somos sus hijas. No somos huérfanas, tenemos un Padre y nuestro Padre nos ama. Hasta aquí este mensaje que les he narrado a manera de historia. El libro de Esther es fantástico, es hermoso. Hay muchos versículos que se quedaron pendientes porque realmente uno lee uno y se desata una historia, una enseñanza. Yo les invito, mis amados hermanos, para que lo visitemos. El libro de Esther está en el Antiguo Testamento y realmente trata con nuestro corazón de una manera muy profunda. En esta noche yo he querido recordarles que nosotros no necesitamos respaldos humanos, sino solamente necesitamos su presencia, la presencia de nuestro Padre. Yo voy a hacer una corta oración para cerrar esta palabra y de ahí le concedo la palabra a mi pastora Claudita y alguna de ustedes si tal vez desea manifestar algo. Vamos a orar. Padre Santo de la gloria, bendito Señor, en esta noche yo te doy gracias, Señor amado, porque tú has estado con nosotros. Yo te doy gracias, Padre mío, porque tú me has hablado de una manera muy grande y muy profunda. Yo espero, bendito Dios, que aún en mi poca manifestación y mi poca expresión, Señor, hayas podido tú llegar al corazón de mis hermanas. Que nazca en ellas el deseo, la necesidad de poder ir a tu palabra, Señor, y escudriñar de una manera profunda. Amado Señor, en este tiempo, Padre Santo, en este tiempo para el cual nos has llamado, en el cual nos alimentas y nos nutres cada día con tu palabra, hemos podido reconocer, Señor, que hemos sido llamadas para este tiempo en el lugar en donde tú nos tienes, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en el lugar de servicio, en ese ministerio, Señor, que nos has encontrado. Pero a esta hora, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que seas tú siempre con nosotros. Que tu gracia, que tu favor, Señor, no falte en nosotras. Que siempre que tú nos pongas una misión, bendito Padre, vayas delante de nosotros. Que nosotros tengamos esa particularidad, eso diferente, Señor. Ese no sé qué que no podemos describir, pero que ganas el corazón por medio de tus hijas. Te entregamos, Señor, esta noche, te damos gracias, te doy gracias, Señor, por este tiempo de poder meditar con mis hermanas. Que seas, bendito Padre Celestial, tú obrando en cada uno de nuestros corazones. Te bendecimos, te adoramos, te anhelamos, bendito Rey. Si hemos estado lejos, Señor, ayúdanos a acercarnos más. Si hemos estado fríos, Señor, que tu Santo Espíritu enciende el fuego de nuestro corazón, que el fuego no se apague. Y si hemos estado distraídos, Señor, tócanos en el corazón y tráenos nuevamente hacia ti. Te amamos, Señor, y sabemos, Señor, que te necesitamos. Sin ti nada somos, Padre. Te damos gracias, precioso Rey, y en el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén y amén.